Mi nombre es Mónica Celis. Mi trabajo consiste en ser Learning Consultant para la empresa de aprendizaje Pearson, LATAM. Tengo una maestría en neuropsicología y educación, un pregrado en canto en la Universidad de AFIT, en música, y un pregrado también, una licenciatura en la enseñanza de idiomas de la Universidad del Quindío. En el momento estoy terminando mi doctorado en educación. Creo que desde un punto de vista, vamos de lo general a lo más particular, ¿no? Desde un punto de vista más general podría yo decir que hace parte de un artículo que estoy escribiendo también sobre cómo las emociones justamente se redimen a través del arte y a través del movimiento, ¿no? Básicamente el arte, pues sabemos que nos permite ponerle nombre, color, sabor, sentimiento, nos permite caracterizar todas esas emociones que a veces no sabemos precisamente eso, caracterizar, y como no sabemos describirlas, identificarlas, etcétera, entonces no podemos gestionarlas, ¿no? Puesto que no se controlan, sino que se gestionan. Entonces el arte en todas sus formas nos permite poner esa emoción en algo físico, en algo específico, nos permite redimir aquello que sentimos. Entonces desde un punto de vista general creo que es ese. Ya más específicamente cuando hablamos del ritmo, creo que pasan muchas cosas, ¿no? A nivel neuropsicológico podría yo pensar en describir cómo entendemos el ritmo tal vez, o cómo lo procesamos como parte del lenguaje, ¿no? Y esas destrezas que aluden o que nos describen en cómo gestionamos o cómo procesamos nosotros el ritmo a nivel neurobiológico, ¿cierto? Se comparten, por ejemplo, entre maneras o entre inteligencias, por ejemplo, incluso, ¿no? Una de mis primeras investigaciones fue justamente eso, ver cómo las bases neurobiológicas de lo que son las inteligencias que habla Howard Gardner y las destrezas, porque pues uno muchas veces encuentra la teoría al respecto, pero no la especificidad y la concreción de cuáles son las destrezas que están por debajo, que componen cada una de esas inteligencias. Y dentro de esa investigación encontré que algunas de las destrezas, que serían como esos indicadores, llamémoslo así, dentro de cada uno de esos constructos de inteligencia, se comparten entre algunas de las inteligencias. Uno de esos indicadores o una de esas destrezas es la sensibilidad al ritmo, ¿no? Como humanos, creo que el procesamiento, el entendimiento, el uso de los patrones rítmicos es inherente a lo que somos en todos los lenguajes que utilicemos, no solamente la lengua materna, sino las segundas lenguas y otras lenguas que usamos, ¿no? O lenguajes que usamos como por ejemplo la matemática, el baile y tantos otros lenguajes que existen, ¿no? Entonces el ritmo hace parte de toda esa gestión, de todo ese procesamiento que nosotros hacemos, esa sensibilidad al ritmo. Entonces creo que a partir de entregarnos a patrones rítmicos, pues mira que afecta bastantes áreas, ¿no? Los patrones rítmicos se pueden encontrar en la lengua materna, se pueden encontrar en la parte hablada de la lengua materna, se pueden encontrar en la parte escrita de la lengua materna, igualmente se pueden encontrar en las habilidades de habla y de escritura en otras lenguas. Son la que básicamente los patrones rítmicos son lo que nos indica la entonación, lo que nos indica la puntuación, etcétera, ¿no? Entonces pues nos hace conducir conocimiento, nos hace conducir significado y demás. En términos del movimiento y el ritmo, pues entonces ahí ya estamos hablando pienso yo que estamos hablando de lo mismo, pero un poco conectado con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, también la inteligencia
visoespacial, la inteligencia kinestésica, todo eso como hace parte de, el patrón rítmico hace parte de todos esos constructos también, ¿no? Y cuando ya lo conectamos nuevamente, como empecé, ¿cierto?, a las emociones, creo que esa pulsación, porque los patrones rítmicos son realmente pulsaciones, ¿no? Si tengo un 4/4, ¿cierto?, tengo un andante, esto nos indica una pulsación, ¿cierto?, y nos indica algunos de estos pulsos, pues obviamente tienen su entonación, ¿no? Entonces ya cuando hablamos más hacia el mundo de la música, entonces estamos hablando del primer pulso en un 4/4 tiene más fuerza que un cuarto pulso o que un segundo pulso, etcétera, y el tercer pulso pues tiene un poquito más de impulso. Entonces todos esos patrones rítmicos creo que pueden ayudar, como empecé, ¿cierto?, volviendo al principio, a pintar, a redimir, a darle color, a darle una caracterización, incluso física, ¿sí?, a aquello que sentimos, ¿no? Entonces creo que es posible definitivamente como usar el ritmo físicamente para trabajar desde ese patrón rítmico otras destrezas y conectarlo con otras partes como la gestión emocional. Bien, entonces hablando un poquito de las bases neurobiológicas de lo que es el procesamiento musical, por ejemplo, ¿no? Creo que esto todo es un resultado de lo que hace la investigación en neuropsicología, ¿sí?, neurobiología y demás, que tiene impactos en el mundo educativo, que tiene impactos en el mundo musical y demás. Entonces es más como entender cómo se procesan, ¿cierto?, a nivel cerebral, llamémoslo así, o neurobiológico. Cuando hablamos de las bases neurobiológicas nos referimos a qué partes del cerebro hacen parte, ¿cierto?, dentro de un proceso, ¿sí?, para algún tipo de cosa, para hablar, para escribir, para leer, para cantar, etc., ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de la música, hay varias cosas importantes que tenemos que tener en cuenta allí. Una de estas cosas es cómo se ha encontrado en investigaciones, pues se han llevado a cabo resonancias magnéticas en grupos de estudiantes de música, en niños en particular también, para ubicar especialmente cómo se procesa la música. Y hemos encontrado cosas interesantes, por ejemplo, la estructura del cuerpo calloso, que es aquella estructura que une los dos hemisferios cerebrales, tanto el izquierdo como el derecho, ¿no? Los une una estructura que se llama el cuerpo calloso. Dependiendo de la calidad de esta estructura, pues entonces mejor y más información va a pasar a través de esta estructura para un hemisferio y para el otro. No es cierto lo que muchas personas mencionan, que tú eres más de un hemisferio o más del otro, porque realmente nosotros usamos la totalidad de nuestro cerebro todo el tiempo y ambos hemisferios todo el tiempo, solamente que hay un hemisferio que va a mandar la parada y otro que va a ser subdominante, llamémoslo así, ¿eh? Entonces, teniendo pues esto en cuenta, aquellos estudiantes o aquellos chicos que encontramos o se encontraron, pues porque no hice parte yo de esa investigación, se encontró que el cuerpo calloso de los estudiantes de música o los niños que tenían lecciones de música sin importar el instrumento, tenían un cuerpo calloso de mayores dimensiones, más grande, más fuerte, llamémoslo así. Esto quiere decir que la interconexión entre los dos hemisferios es más de mayor calidad, es más efectiva y más exitosa. Entonces es más fácil que los estudiantes sean ágiles, ¿cierto? La organización cerebral, por ejemplo, en los patrones de lateralidad, que la lateralidad es únicamente que los dos hemisferios se pongan de acuerdo y uno diga yo seré el dominante y el otro diga yo seré el subdominante, ¿no? Entonces todos esos procesos se favorecen cuando el cuerpo calloso es más grande. Hay otras áreas del cerebro que intervienen en el proceso, por ejemplo, el área de Wernicke, que se encuentra cerca del oído, en el hemisferio, están ambos hemisferios, pues está cerca del oído. Y allí en esta área de Wernicke pues se procesan todos los sonidos, ¿no? La comprensión de los sonidos, la comprensión
de las notas, cuando escucho las notas musicales, sea cual sea el instrumento o alguien que las cante, yo con el área de Wernicke las identifico. También, por ejemplo, el lóbulo parietal, ¿cierto? En la parte superior, que tiene mucho que ver con la parte motriz. Entonces, cuando estoy hablando de movimiento, conectando con aquellas patrones rítmicos y demás, pues esta área también tiene mucho que ver. La corteza prefrontal, obviamente, porque también tiene mucho que ver con todo ese proceso motriz y demás. Y dentro del área prefrontal, la corteza prefrontal, también se encuentra la atención, ¿no? Entonces, la atención que también se exacerba cuando estamos inmersos en una canción o en un ejercicio musical que nos provee una buena emoción o es agradable para nosotros, ahí está nuestra atención. Entonces, algunas de las bases neurobiológicas que tienen que ver obviamente con la música y el procesamiento musical. El cerebro es neuroplástico, ¿sí? Hay algo que se llama neuroplasticidad, que significa que con el estímulo adecuado yo puedo hacer cambios en mi cerebro, regenerar cosas o utilizar nuevas áreas para reemplazar lo que un área ya no puede hacer, etc. Entonces el cerebro es un músculo altamente plástico, es decir, que yo puedo generarle nuevas posibilidades. Pasan muchas cosas realmente, porque la música, incluso cuando se acompaña de lenguaje, idioma, por ejemplo, lengua materna o segundas lenguas, entonces pues ahí ya tenemos un funcionamiento más amplio. Tendríamos que verlo a nivel instrumento, ¿no? Porque pues tocar el piano activa unas áreas del cerebro que algunas son iguales y otras no, que cuando tú tocas el cello, por ejemplo, o cuando cantas, ¿no? Entonces pues habría que ver esto por actividad musical, cómo se refleja esto y qué áreas se activan dentro del cerebro. Eso tendría que ser con una resonancia magnética para ver qué pasa. Sin embargo, lo que sí se observa es que los niños que tienen un trabajo musical o una educación musical, esto les ayuda con sus funciones ejecutivas, ¿no? Las funciones ejecutivas tienen lugar en la corteza prefrontal, ¿no? Las funciones ejecutivas son tales como la inhibición de impulsos, es decir, que yo quiera ir al baño en este momento, pero espere, ¿cierto? Que no sucumba a querer gritar, a querer hacer, ¿cierto? Otra función ejecutiva es la atención, ¿sí? Otra función ejecutiva es la motivación, ¿sí? Entonces, otra función ejecutiva es la memoria de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Cómo retengo información por cortos espacios o rangos de tiempo para utilizar esta información para otro proceso. Entonces, estos procesos se ven favorecidos cuando tenemos un trabajo musical o una educación musical, se ven favorecidos definitivamente. Entonces lo vemos en los niños, ¿no? La música es altamente útil, es un lenguaje muy completo que ayuda muchísimo en la educación de los niños. ¿Qué le puedo decir a ese profesor que trabaje en conocer? Es que son muchas cosas las que se pueden hacer, ¿no? Pero yo creo que sí es importante que los profesores ahora sean neuroeducadores desde muchos puntos de vista. Bueno, yo podría decir, por ejemplo, si tienen un chiquito con algún diagnóstico, por ejemplo, un chiquito con déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, o un diagnóstico en el espectro autista, o bueno, en fin, entender cómo el cerebro procesa la música, ¿cierto? Nos puede ayudar a entender a esa personita, ¿no? Eso desde el punto de vista pues pragmático de educarnos, si ok, aquí lo que está pasando es esto, aquí necesito reforzar la atención, si este estudiante o este chiquito tiene déficit de atención, va a tener problemas de atención, entonces ¿cómo puedo yo trabajar esto? Pero yo creo que así súper prácticamente escuchar mucho a los estudiantes, ¿no? Creo que independientemente de qué diagnóstico tengan o que no tengan ningún diagnóstico y sean neurotípicos, es escuchar
al estudiante, porque ellos vienen generalmente a clase muy desregulados, ¿no? Desregulados es que vienen con las emociones a flor de piel y salieron y pelearon con su mamá, no sé, siempre hay algo, y el profesor de música recibe a los estudiantes con toda esta desregulación emocional. Entonces siempre es positivo que se abra un espacio, porque el cerebro de tu estudiante no va a funcionar si está desregulado. Entonces escucha a tu estudiante, dosifica lo que estás haciendo entre pequeños, no sé, pequeños milestones, ¿cierto? Dosifícalo y dale rewards a ese estudiante con lo que a él le interese, ¿no? Y si no quiere tocar la canción que tú estás trabajando y que necesitas sacar con él, pues que no la toque, o más bien puedes negociar con él y decirle, bueno, vamos a tocar la canción que tú quieres ahora, pero en 5 minutos vamos a tocar la otra, ¿no? Y eso es algo que te sirve para estudiantes con diagnósticos, lo veo a diario, de verdad que lo veo a diario, pero también te sirve para estudiantes neurotípicos. Entonces, de manera práctica, creo que lo primero es neuroeducarse, ¿no? Ser muy curioso en cómo funciona el cerebro, y cómo la música puede favorecer. Y en segundo lugar, escuchar a tu estudiante y mover lo que tengas que mover en la estructura de tu clase en favor de lo que tu estudiante necesita. Y como tercer punto, yo creo que se puede trabajar en la creación de un portafolio de actividades que tengan bases de neuroeducación, ¿sí? Que permita compartirse con otros docentes que lo necesiten, ¿no? Y que pues definitivamente necesitamos entender que, como se dice en inglés, one size doesn't fit all. Eso quiere decir que la misma estructura de tu lección, la misma cosa no se puede hacer y no funciona con todos los estudiantes, no debería, ¿no?